y lo que vimos en octubre, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos en octubre? El mínimo del mercado, básicamente. Este mínimo que estamos viendo acá. Hay una razón por la cual podría ser que el mínimo que vimos en octubre sea el mínimo del mercado bajista. O sea que ya esto no lo volvamos a ver nunca más. ¿Y cuál es la razón detrás de ese fundamento que probablemente el mercado alcista ya haya comenzado? Principalmente tiene que ver con la inflación. Como ustedes ya saben, la inflación viene desacelerándose bastante. El otro día llegó al 5%, si mal no me equivoco. Y bueno, viene sorprendiendo positivamente hablando, ¿no? Y se viene repitiendo casi el mismo ciclo que en 1970 y 1980, que fueron los periodos, entre comillas, muchas comillas, más similares al que tenemos ahora. No son tan similares porque obviamente económicamente hablando Estados Unidos no es el mismo hoy que en 1980 ni en 1970, y el mundo tampoco es el mismo que en 1980 y 1970. O sea, ya de por sí toda la tecnología que hoy por hoy tenemos en 1970 y 1980 claramente no estaba. Entonces, quitando toda esa parte que obviamente te da a entender que bueno, la situación tampoco es 100% igual, al menos el periodo de inflación se está, parece que, repitiendo bastante. O sea, al menos se está desacelerando la inflación a los mismos ritmos, ¿ok? Y acá la pregunta es, ¿qué pasó en 1970 y 1980? Bueno, cuando vamos a ver esos gráficos, vamos a ver que en esos periodos el mercado estuvo bastante complicado. Como pueden ver acá, tuvimos caídas muy fuertes porque obviamente no es muy positivo, el mercado no se lo tomó muy a bien los datos de inflación tan positivos. En esta época las tasas de interés también se utilizaban para combatir a la inflación y por lo tanto que haya más inflación quiere decir que iban a subir las tasas. Por lo cual el mercado bajista de 1970 y 1980, que fueron impulsados por grandes impulsos en la inflación que llegaron a niveles del 10% o al 14%, pasó algo muy curioso que es casi lo mismo que está pasando ahora. Y es esto. Allianz GL, que es un grupo de inversor también, comenta lo siguiente. Observando la inflación y los tipos, se ve que los precios de las acciones empezaron a subir justo cuando se percibía que los tipos a corto plazo habían tocado techo. En esos momentos ni las cifras macro ni los beneficios notaron el cambio en el sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como pueden ver acá, esto es el periodo de 1970 y 1980, ¿ok? Que son, repito, los periodos más comparables con lo que tenemos ahora en cuanto a inflación. La línea azul es el S&P 500, la línea amarilla es la inflación. Casualmente, cuando la inflación empezó a caer o a desacelerarse en 1970 y en 1980, fíjense lo que pasa con el S&P 500. El S&P 500 empieza el mercado alcista, tanto en 1970 como en 1980. ¿Qué está pasando ahora? Está pasando que obviamente la inflación ya empezó a desacelerarse hace un par de meses y el mercado se viene recuperando bastante bien. Entonces, en base a esta teoría y a este posible repetición del ciclo, capaz si la inflación volviese o sea, se sigue desacelerando, podríamos llegar a tener un mercado alcista como tuvimos en 1970 y 1980. O sea, es una pequeña estadística muy positiva para el mercado. Muy positiva. Así que nada, lo que dice exactamente este tweet y lo que dicen exactamente la gente de Allianz es que el mercado empezó a subir más que nada fuerte cuando los tipos de interés a corto plazo llegaron al techo, ¿ok? Ya no se subieron más los tipos de interés. Y se supone, o al menos lo que supone el mercado y lo que nos dijo la Reserva Federal, es que eso debería pasar recién en mayo, ahora en mayo. Entonces, si lo que dice Allianz es cierto y se vuelve a repetir, en mayo, cuando se dejen de subir las tasas y ya sea el último impulso alcista de esas tasas de interés, debería empezar a subir el mercado, ¿ok? Y podríamos empezar un mercado alcista.